Estamos en la tutoría número 8 de la asignatura de Origen y Desarrollo del Trabajo Social. Hoy empezamos tema nuevo, muy importante, lo comparto con vosotros. A ver. Tema 4, aquí lo tenemos, vale. ¿Qué es hacia la profesionalización del trabajo social? Bueno, el tema 4 es un tema denso, ¿vale? Es de tipo histórico, pero esto es trabajo social puro y duro. Es decir, hasta aquí hemos hablado de un montón de cosas en la asignatura que eran evolución de los estados sociales, etcétera, etcétera. Veamos algunas formas, recordáis, ¿no? Con los higienistas, pero ahora es cuando vamos a hablar de lo que vamos a hablar ahora es puro trabajo social, ¿vale? Estas son las grandes inicios de la profesión del trabajo social a nivel mundial, que tiene una serie de figuras muy destacadas de la historia y que las vamos a ir conociendo poquito a poco. Son personajes, todos ellos fantásticos, ¿vale? En esos inicios, os digo, tenéis el libro, el capítulo, evidentemente, trabaja mucho más aspectos de los que yo os pueda dar en la tutoría, pero yo me voy a centrar, que entiendo que es más interesante y más operativo, en estas grandes figuras, ¿vale? Estas son, casi todas son mujeres, os pongo aquí. El trabajo social, básicamente, estamos hablando de personajes que están básicamente en Estados Unidos y en algunos países europeos, porque es donde se desarrolla el trabajo social inicial como profesión y como disciplina, ¿vale? Luego se va a extender, ¿no? A nivel mundial, pero digamos que los focos principales van a estar en Estados Unidos y en parte de Europa. Ahora veremos qué países en concreto. Sus inicios son mujeres, ya os he explicado esto también en alguna ocasión. La máxima figura, máxima exponente de nuestra queridísima Jane Addams. Jane Addams, ya la veremos, es o llegó a ser el Premio Nobel de la Paz, ¿vale? No es cualquier mujer, ni cualquier persona. Reformadores sociales muy importantes, el papel de los grandes reformadores sociales ingleses y norteamericanos, porque esos grandes hitos o personajes van además a estar vinculados a la propia creación de los estados de bienestar y son personas con nombre y apellido que estuvieron en los puntos clave, ¿vale? Estamos hablando de trabajo social, que generarán los propios estados de bienestar, que creo en alguna ocasión que adelantar. ¿Qué hay trabajadora social? ¿Qué hay trabajadora social? Ahora las vamos a ir conociendo. Inicio también muy importante de nuestra profesión por las propias necesidades femeninas, por eso siempre se ha vinculado a la profesión muy vinculada a mujer, ¿vale? Recordad, ¿quién atiende a los niños? La mujer. ¿Quién atiende a los mayores? La mujer. ¿Quién atiende al desvalido? La mujer. ¿Quién atiende al menesteroso? La mujer. ¿Vais viendo? Claro, una profesión que atiende a estos grupos de población, ¿quiénes son? Mujeres, ¿vale? Sigue siendo mayoritariamente mujer. Sigue siendo a día de hoy mayoritariamente mujer. Jugamos con valores o con estereotipos que vienen de épocas muy atrás, ¿vale? Pero que en muchos casos todavía se sostienen o se sustentan. Y, evidentemente, son necesidades vinculadas a lo femenino y a cuánto les rodea. Por eso pongo aquí niños, jóvenes, mayores, la pobreza, todo lo que queda un poco necesitado en términos sociales, ¿vale? Las cuidadoras no son los cuidadores. Socialmente hablamos en femenino, hablamos de las cuidadoras, ¿vale? Bueno, vamos viendo cada uno de esos personajes. Me lo he currado para buscaros imágenes de los personajes. Entonces, esto no tiene ni categoría de foto, porque claro, yo no sé ni si en esa época se hacían fotos, pero tenemos ese dibujo. Vamos a empezar por uno de los personajes que va a ser la figura de Octavia Hill, ¿vale? Octavia Hill, bueno, os pongo ahí arma fundamental de la COS. ¿Qué es la COS? La COS es una entidad, bueno, se llama Charity Organization Societies, o Sociedades para la Organización de la Caridad. Es parecido a Caritas, pero no es religioso. ¿Vais viendo o no? Son como asociaciones o entidades que recogían dinero o riqueza, ¿vale? Y organizaban la caridad para que de manera eficiente, eficaz y profesional, trabajo social, le llegasen a las personas que lo necesitaban. No es Estado, esto es privado. ¿Vais viendo? No son las COS, famosas COS, Charity Organization Societies. ¿Es caridad o Charity, efectivamente, esto es caridad. Charity, ¿vale? Organization Societies. Se traduce a redes, sociedades para la organización de la caridad, ¿vale? La participación, también muy importante, de los settlements, que son una serie de pequeños establecimientos también de entidades que ayudaban a la gente que tenían penuria,
¿vale? En la calle, los settlement movements, que también fueron muy importantes. Todo esto lo vais a ir leyendo, pero era un personaje que está vinculado ya a entidades, a organizaciones que se dedicaban de manera prácticamente profesional a organizar la ayuda a las personas con necesidad, ¿vale? Muy conocida por crear planes de vivienda para familias obreras. Pero el tema de las políticas de vivienda, ¿vale? Ella es de las primeras personas, creo que es la primera, que habla de ayuda a las familias obreras en términos de vivienda. Son políticas, las primeras políticas de vivienda las pone ella en marcha. Son personas, ya vais a ver que son personajes muy potentes. Es considerada un ejemplo de reforma social por el tema de precisamente la búsqueda, el cambio social. Lo hace desde el trabajo social, ¿eh? Cambios sociales para generar mejoras sociales globales. Muy importante, nos enseñó a los trabajadores sociales futuros la creencia en la autoestima de las personas. Sí, el pobre no es un sujeto pasivo que está ahí, que tú vas y le das algo de comer, sino que es muy importante que esa persona tenga una autoestima elevada, que con esa autoestima puede salir de su problema y yo como trabajador social voy a ayudar a través de esa autoestima que la persona sea capaz de salir de sus problemas. Si os dais cuenta, si estuviéramos explicando metodología, esto tiene una metodología concreta, ¿vale? Pero lo aprendimos con ella. Ella fue la primera que planteó estos términos de intervención de esta forma. Por eso está aquí entre las grandes, ¿vale? Ella y su influencia incluso impulsó una ley de pobres. Os recuerdo que las leyes de pobres es lo que existirá antes de la existencia de los estados de bienestar, ¿vale? Regulación para atender el tema de la problemática de la pobreza. Y sus ideas calaron hasta tal punto que se crea la ley de pobres del año 1905. ¿Vale? No es cualquier tontería porque son leyes, esa ley es muy innovadora dentro del perfil de las leyes de pobres, ¿vale? Y además, como principios básicos del trabajo social que ella aporta a nuestra profesión, fue el concepto de ayudar a ayudarse. Ella decía que si una persona que va a ayudar a otra se encuentra mal, tenemos dos problemas. La propia persona que te encuentra mal y que no va a poder ayudar a la otra persona. Entonces, no sé si habéis escuchado la frase de cuidando al cuidador. Sí. Bueno, pues es una deriva de este ayudar a ayudarse. Es decir, para tú ser capaz de dar o de poder transformar, te tienes que cuidar tú. O si quieres que alguien cuide a alguien, a ese alguien lo tienes que cuidar, lo tienes que mimar porque es muy importante. Esto es como, por ejemplo, cuando en una casa, la figura más importante de sostenimiento de un hogar es la ama de casa. Concepto de ama de casa. Si la ama de casa cae, todo lo que pasa por ella cae. No sé si me estoy explicando. Entonces es muy importante que esa ama de casa no esté sobrecargada, que tenga ayuda suficiente, que tenga apoyo suficiente, porque está cuidando a su vez a un montón de otras situaciones. ¿Vale? Es un eje fundamental. ¿Vale? Pues estos son conceptos que ella nos lo enseñó. Xavier Gil, ¿vale? Uno de los personajes fundamentales. Bueno, esta muchacha es Mary Richmond. Son las fotos que he encontrado. Mary Ellen Richmond. Vamos a ver, Mary Richmond es la fundadora del trabajo social. ¿Vale? Gracias a ella existimos como profesión, o a partir de ella se nos reconocerá como profesión. ¿Vale? Mary Richmond. Es una figura que también está unida a la COS, si os dais cuenta, la Charity Organization Society. De hecho, ojo, llegó a ser secretaria general y tesorera. Cuidado, que es una mujer con cargo. En esa época es muy difícil encontrar. Sí, normalmente las COS las ejecutaban mujeres, pero las dirigían hombres, porque era lo de la época. Ahora la mujer no llevaban cargos, está mal visto. Ella tuvo cargo. Ya digo, fue secretaria general y tesorera, casi nada. Ella le debemos todo lo que sirve al trabajo social a través de las necesidades individuales y ambientales de los sujetos. Ella entendía que los sujetos, de hecho, en el libro, en la asignatura de fundamento, la primera definición que os enseñé fue una definición de trabajo social que dio ella, trabajo social de caso, que era como servicio social de caso, como se llamaba originalmente. Era de Mary Richmond, ¿vale? Pero ella te decía que las necesidades eran tanto individuales como ambientales. Esto es genial, porque es el principio básico de los modelos psicodinámicos y de los modelos de intervención originales, trabajo social de caso original del trabajo social. Si un sujeto es sujeto, más todo lo que le rodea. Esto que para nosotros es súper básico ahora, en la época era o todo es sujeto o todo es exterior, ¿vale? Y básicamente ahí nos quedamos, ¿vale? Y ya ella nos enseñó a jugar
con esa conjunción de necesidades. Ella es la que desarrolla la metodología que vosotros estáis aprendiendo de trabajo social. Estudio de diagnóstico, planificación y ejecución. Esta es la que le pone nombre a esa fase, que es Mary Richmond. Ella lo hizo porque empezó a estudiar todo el trabajo social que había en la época y se dio cuenta de que hacíamos cosas parecidas en el mismo orden que le hacían sus colegas médicos, porque ella trabajaba junto a médicos. Por eso se llama diagnóstico. Dentro del diagnóstico hay una parte que se llama pronóstico. Todo eso está ahí. Ese lenguaje que parece médico, no que parezca médico, que es médico. Porque ella veía la similitud y decía, es lo mismo, pero en lo social. ¿Vale? Ella es la que, o sea, a partir de sus trabajos, se crea la primera declaración de principios de la práctica del trabajo social, la primera declaración de cómo era nuestra práctica profesional. Utilizó, muy importante esto, ¿vale? Que os voy a contar, materiales de la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago para nosotros, Escuela de Chicago y nacimiento del trabajo social, fundamental. La Escuela de Chicago va a enseñar la sociología y el trabajo social. De hecho, primero fue trabajo social y luego llegó la sociología, a transformar el mundo a partir de la intervención y del conocimiento científico. O sea, esto es una pasada, ¿vale? La Escuela de Chicago es fundamental para nosotros. Ella trabaja con influencia de la Escuela de Chicago porque aprendió de dos personajes muy importantes que todavía no los hemos explicado, que son Jane Addams, que os he dicho que era la premio Nobel, ¿vale? Y Octavia Hill. Octavia Hill tampoco la hemos explicado al principio. Ambas dos vinculadas mucho a la Escuela de Chicago, sobre todo Jane Addams, que fue la que la puso en marcha. Es la creadora de la Escuela de Chicago, fundadora. Lo que pasa es que no era mujer, nunca dirigió la Escuela de Chicago. Hacían sus colegas Park y Burger y otros personajes que son los sociólogos, ¿vale? Y hay una escisión importante. Vale. Mary Richmond también está vinculada a la aparición de las primeras escuelas de trabajo social, escuelas como escuelas de trabajo social, ¿vale? Que se crean en 1917 y esas primeras escuelas de trabajo social se harán con una institución privada que hoy sigue existiendo, que es la Russell Sage Foundation, que tenéis ahí. Para todo el mundo es la Sage, ¿vale? Russell Sage Foundation. Porque además la Sage Foundation sigue teniendo ahora mismo las revistas más potentes de trabajo social del mundo. Yo he tenido la suerte de publicar en alguna de esas revistas. Esta entidad, ¿vale? Pero tiene mucho que ver con trabajo social porque no solamente pondrá en marcha las primeras escuelas, sobre todo en terreno norteamericano, de trabajo social, sino que además le va a financiar una investigación a Mary Richmond, que es este personaje, y gracias a esa investigación Mary Richmond, que va a durar varios años estudiando a trabajadoras sociales de todo Estados Unidos, a través de miles de casos. Fijaros en esa época que no había ni teléfono, como yo digo, era todo manual. A partir de esa recopilación de datos financiada por la Sage Foundation, Mary Richmond, ¿vale?, crea y publica un libro que fue el famosísimo Social Diagnosis o Diagnóstico Social. Nuestro diagnóstico, nuestra metodología, viene con este libro, que es donde se sintetiza por primera vez los métodos y técnicas del trabajo social. No es que ella los crea, sino que a partir de su estudio demuestra que todos los trabajadores sociales de la época tienen una metodología en común, con lo cual le da un cuerpo poderosísimo a la profesión y la crea como profesión, ¿vale? Tal es así que me voy a saltar un pequeño paso. En 1992, a partir de ese social diagnosis o diagnóstico social, ella obtiene un doctor honoris causa por haber establecido las bases científicas de una nueva profesión. ¿Cuál es? La nuestra, ¿vale? También muy importante, su dimensión básicamente, aunque bebe de la Escuela de Chicago, que es acción de tipo grupal y comunitario, también individual, ella se centra en la parte individual. Entonces su potencia, digamos, está en el caso social, trabajo social de caso social individual. Gran aportación del trabajo social a las ciencias sociales. Nosotros enseñaremos al resto de ciencias y disciplinas cómo se tiene que trabajar a niveles individuales. Enseñaremos muchísimo la psicología, que eso no nos lo han reconocido todavía. Mucho. ¿Vale? Y viene de aquí. Viene de estas aportaciones y todo el devenir que vendrá a partir de Mary Richmond, ¿vale? Bueno, como hay un personaje súper importante. O sea, si fuera un examen tipo T, ¿quién fue la creadora del trabajo social? Mary Richmond. Pues gracias a ella nos consideramos como profesión, ¿vale? Bueno, pero la más importante
fue Jane Addams. Laura Jane Addams, ¿vale? La tenéis aquí. Ya sabéis que los americanos tienen un porrón de nombres y solo un apellido, así que todo lo que veáis, siempre el último es el apellido. Laura Juana Addams, ¿vale? Addams es el apellido. Bueno, es, atentos al dato, la mujer sobre la que más se ha escrito en la historia de los Estados Unidos. ¡Wow! Y mira qué mujer importante en Estados Unidos, ¿eh? De la que más se ha escrito en la historia de los Estados Unidos. Es Jane Addams. De hecho, llega a ser un personaje de... Bueno, se ha escrito para bien y para mal, porque esto es como todo. Si tú eres muy importante, pues tienes tanto crítica como gente que va a entender lo que tú haces y va a defenderlo. Pero llegará un momento en que en 1931 se le otorgará el Premio Nobel de la Paz, trabajadora social. Pero es muy, muy importante. Es considerado o considerada el pilar básico del trabajo social a nivel macrosocial y microsocial, ¿vale? Si os dais cuenta, en Richmond le hemos hablado del caso, trabajo social individualizado. Ella lo que trasciende el caso, ¿vale? Hablamos del grupo para arriba, micro y macrosocial, porque ella va a trabajar los aspectos más de la comunidad, ¿vale? Pero desde un punto de vista vaya a ver que es chulo. Principales líneas de pensamiento e intervención que identifica vuestro manual. Ya se ha escrito muchísimo, hay mucho, ¿eh? Pero son trabajo social con jóvenes delincuentes, utilizando la metodología grupal de los Settlement Movements, que ya os he explicado antes, que era una serie de establecimientos que trabajaban programas específicos en las comunidades con colectivos marginales, ¿vale? Especialmente, pues imaginaros en aquella época, negros, mujer, prostitución, ¿vale? En la América de ese momento. Muy, bueno, en verdad no hay mucha diferencia con la de ahora en los grandes problemas. Intervención desde el trabajo social en los movimientos sociales. Desde el trabajo social en los movimientos sociales. Pacifismo como resistencia. Aquí ya vinculamos hasta con Gandhi. ¿Vais viendo por dónde vamos? Es decir, se puede cambiar el mundo desde el trabajo social, organizando a la comunidad para que consiga objetivos pacíficamente. No hay que pegar a tiro ni echarse a la calle. ¿Vais viendo por dónde voy? Esto se lo debemos a esta mujer, pero no es que se lo debamos, es que lo hizo. O sea, todo lo que estamos diciendo, por eso tiene el Premio de la Paz y mucho más reconocimiento, ¿no? Trabajó con mujeres, especialmente de color, especialmente no, es que en ese momento eran las más vulnerables en Estados Unidos, siguen siendo las más vulnerables en Estados Unidos, ¿vale? Campo de la inmigración y desajustes con la revolución industrial, tema de la inmigración, movimiento migratorio, población que venía de la zona mexicana, y lo mismo que tenemos ahora, todo el tema de la discordancia industrial, como había muchos polos industriales, pero eso creaba también un montón de miseria. Todos esos elementos, ¿vale? Van asociados y eran elementos que ella trabaja. ¿Cuál fue su principal hito profesional y técnico? Y a mi parecer maravilloso, maravilloso, maravilloso. Ella en 1899 creó la denominada Hull House, la casa Hull, ¿vale? ¿Qué fue la casa Hull? Mira, la casa Hull es una maravilla porque era un centro de investigación y de intervención social. Sí, era un sitio en el barrio, ¿vale? Desde el cual se transformaba el barrio, práctica, intervención. Mientras que se transformaba, se investigaba y se creaba conocimiento científico que iba a la universidad y se enseñaba. Y todo lo que se enseñaba aquí, se aprendía aquí, se llevaba a la Hull House y se ponía en práctica. Es el enlace perfecto entre la teoría y la intervención práctica y cómo la intervención práctica crea conocimiento científico. Este es el espíritu mismo del trabajo social actual. Conexión, ciencia, teoría con intervención, modificación de la realidad del mundo y cómo se juega en un lenguaje común. Eso fue la Hull House. O sea, una maravilla. Por ahí se crea, por eso se dice que la Hull House fue el laboratorio social, como un laboratorio social de la Escuela de Chicago. Hoy día se reconoce que ella creó la Escuela de Chicago. No sé si me estoy explicando. Este libro se queda muy corto, porque os dice, la Hull House es el laboratorio social de la Escuela de Chicago. No. Ella crea la Hull House y como ve que esto llega más para arriba, crea la Escuela de Chicago, es fundadora de la Escuela de Chicago, pero no la dejan tener cargo. Es mujer. ¿Vais viendo? Entonces, esa es una mala interpretación. Se pensaba que eran cosas, pero estaban totalmente unidos. La práctica era a través de la Hull House, de la Hull House se creaba teoría, la Escuela de Chicago colaboraba, bajaba, todo el tiempo una comunicación de intervención, investigación, acción. Todo el tiempo, un tesoro
Eso es una maravilla. Fijaros lo avanzado que es ese pensamiento, pero no avanzado, sino que es que se llevó a cabo, ¿vale? La Hull House. En ese momento, esta idea es tan revolucionaria, tan increíble, que va a aglutinar en torno a la Hull House y a la Escuela de Chicago las mejores cabezas pensantes del momento, mundiales, los grandes premios Nobel, los grandes pensadores, van a ir a la Escuela de Chicago y a la Hull House de Jane Addams. Es una pasada, es una pasada. Es como, también se la ha descrito como una especie como de universidad alternativa, porque es una universidad que está en tiempo real transformando y en tiempo real genera conocimiento y en tiempo real demuestra si esos conocimientos son válidos o no son válidos. Todo el tiempo en términos sociales o de intervención social. Ella se la ha considerado la gran científica primera del trabajo social. De hecho, hemos explicado que Mary Richmond bebe de Jane Addams y de ahí tira por otra vía, pero bebe de la Escuela de Chicago y bebe de Jane Addams. Y creadora de la propia Escuela de Chicago, tal y como os he explicado. ¿Cuáles son los principios así que nos deja? Esto es que es muy resumido, pero deja un montón de cosas. Pero es, uno, la intervención concreta tras un diagnóstico. Nunca se puede intervenir sin saber qué es lo que ocurre. No se llamaba diagnóstico. ¿Por qué se llama diagnóstico? Porque Mary Richmond, con el libro de sociodiagnóstico, dirá que eso es diagnóstico. Vais viendo. Reformas legales y políticas sociales, muy importantes, cómo se pueden establecer, cómo se pueden cambiar, cómo se pueden articular. Claro que ya pensaba en términos macro, aquí hay mucho más que no estamos hablando, ¿vale? Y la investigación rigurosa de la realidad social. Necesito medir, necesito analizar, necesito diagnosticar y a partir de ahí puedo generar cambios o modificaciones. Como veis, el principio máximo nuestro de trabajo social, pero no solo de trabajo social, sino de cualquier disciplina que se encargue o toque la realidad social e intente modificar algo la realidad social. Juega con las mismas reglas o principios que ya estableció Jane Addams, que son los potentes, digamos, válidos, ¿no? Bueno, como veis, un personaje de lo más importante. Bueno, esta es Dorothea Linde Dix. Dorothea, lo siento, solamente encontré un cuadro de ella, que es este que os pongo aquí. Ahí lo vamos a poner más grande para que lo veáis, ¿veis? Lo vamos a poner aquí más ampliado. Este personaje, ¿vale? Bueno, ella trabajaba con mujeres encarceladas. ¡Wow! Ya en la época, ¿eh? Mujer, cárcel. Si ya el tema de prisión era tabú, mujer y cárcel era como lo más desconocido, lo más cerrado, lo más inusual, ¿vale? Para trabajar. Ella va a empezar a generar una lucha muy potente, fijaros, por eso estos son personajes históricos muy fundamentales, para luchar con las condiciones de esas mujeres. Por ejemplo, que tuvieran atención hospitalaria, que se generaran reformas legales que amparasen esa comunidad penitenciaria. Estaban totalmente dejados. Es decir, tú trabajabas allí, te ponías malita, tú te morías allí, porque tú no tenías derecho ni a sanidad ni absolutamente nada en las prisiones. ¿Vale? Entonces ella empieza a trabajar con esa realidad. Tanto influyó que generó la propia reforma del sistema penitenciario. Mejoró la situación de las mujeres, mejoró todo el sistema penitenciario tal y como lo conocemos ahora. Se lo debemos a ella. Pero son luchas o batallas de personajes muy concretos que llegan a niveles, wow, increíbles. Ahora veremos que ella, por ejemplo, va a influir en personajes como una española, que es esta. Es la única española que tenemos. Pero cuidado, casi nada, ¿eh? Esta es Concepción Arenal. Si veis series, veis películas o podéis leer sobre ella, no os vais a perder, o sea, no vais a perder tiempo. Es una maravilla. ¿Serie hay de ella? Serie no lo tengo claro, o era una miniserie, no lo tengo claro. Pero sí que hay, reportajes sí que hay, perdón. Serie a lo mejor no hay, ¿vale? Busca material porque es que es muy buena. El personaje es increíble, ¿vale? Y además refleja muchos aspectos importantísimos desde el punto de vista social y de la época también española, ¿vale? Mira, ella la situamos en España, año 1842, es, atento, la primera mujer que entra en la universidad y lo hizo como oyente y además disfrazada de hombre. Madre mía. Ella es la primera que entró en España en la universidad. Antes que ella, ninguna mujer que se sepa había pisado una universidad. ¿Pero lo tenían prohibido? Claro, no tenía acceso. Por eso digo que lee un poco sobre la época y sobre el personaje. Fijaros cómo sería que yo quiero aprender y me disfrazo de hombre y me meto ahí. Y vaya que se aprendió. De hecho, ella
llegará a ser, os lo pongo aquí abajo, una pensadora de enorme influencia en Europa. O sea, ella manejaba un montón de idiomas con fluidez y iba a dar conferencias a un montón de países europeos. O sea, ella, aquí se la conocía poco, ahora se la conoce un poco más, pero lo que era en el resto de Europa era reclamada constantemente para que fuera a hablar sobre temas sociales. Son personajes, wow, de una preparación y un nivel intelectual, cultural y social impresionante. Impresionante. Idea, la educación del cuerpo social. La educación del cuerpo social es el cuerpo profesional social. O sea, las trabajadoras sociales, asistentes sociales, tienen que estar formados. La gente que intervenga con lo social tiene que tener cualificación profesional. Esto es una maravilla, pues este es nuestro principio también profesional. Liberación de culpas morales del pobre. Mire usted, el pobre no es pobre porque sea malo o porque se lo merezca o porque quiera ser pobre. Eso es absurdo. Eso va a ser una batalla constante. Sino que ella va a partir de que hay una serie de condiciones sociales que generan la pobreza. Y el que lo pilla en el lado malo, pues mala suerte. Y ese es pobre. Lucha contra la pobreza en general. Muy importante porque ella también va a destacar, entre otras cosas, porque hizo un montón de historias, en también las reformas de penitenciaria, el tema de los presos, porque ella es influida por esta otra que hemos hablado del Lindedix. ¿Vale? Ella se fija en lo que hace la otra, ve que quiere hacerlo y lo trae aquí a España y genera los cambios aquí a nivel de España. Durante la Segunda Guerra Carlista, la muchacha estaba aburrida y fue la que creó la Cruz Roja. Tío, cuando estoy diciendo que no cualquiera, es un personaje mundial. O sea, estamos hablando de un personaje mundial. ¿Vale? Española, que aquí no le echarían ni cuenta, no le echan... Pero estaba allí, ¿no? No, estaba aquí, en España y en Europa. Todo eso lo he hecho desde España. Ella es la creadora de la Cruz Roja. Ella la pone en marcha cuando hay un contexto de guerra y crea esa entidad. Fíjate ahora lo que es Cruz Roja. ¿Vale? Y también se la llamaba, como mote, la constructora benéfica. ¿Por qué? Porque ponía en marcha el tema de viviendas para obreros, igual que hacía Octavia Gil. Es decir, esta gente que son coetáneas, entre ellas se conocían perfectamente y compartían ese tipo de elementos. Entonces generaban grandes reformas en los países o en los contextos en los que ellas se encontraban. Son mujeres, ¿eh? Fíjate lo que acabo de decir, que para entrar a la universidad se tuvo que disfrazar de hombre. Si tuviéramos foto de eso, madre mía. Vale. Bueno, otro personaje muy importante de la época que fue Josephine Charlotte, ¿vale? Ella es la introductora a los Estados Unidos de los settlements ingleses. Los settlement movements, que es el movimiento de los settlements o de los establecimientos, es un movimiento que no es norteamericano, sino que se crea en Reino Unido, igual que la COS, creo recordar que también es británica y luego se exporta a Estados Unidos, pues ella es la que se encarga de llevar todo el movimiento ese a Estados Unidos. Fijaros, todo lo que se lleva allí se multiplica y se hace inmenso. Estamos hablando de una posibilidad inmensa. Primera mujer encargada, esto está mal escrito, de la Comisión de Caridad de Nueva York. ¡Wow! Una mujer en un puesto de altísima responsabilidad. Posiblemente sea en ese momento la ciudad más grande del mundo, con más población y por tanto con más pobres, que es Nueva York. En ese momento. Pues ella fue la encargada de la Comisión de Caridad de Nueva York, una mujer. Prefiero, estamos hablando de personas que para llegar ahí, imaginaros, ¿no? Y ella va a tener un montón de bibliografía básica, que vosotros no estáis estudiando evidentemente, porque estamos hablando de más de un siglo, de bibliografía en trabajo social. Ella va a ser autora de trabajo social y va a exportar muchas de sus ideas en términos de manuales para la propia crecimiento de la profesión, ¿vale? Bueno, ella es Potter Webb, Beatriz Potter Webb, ¿vale? Tenemos aquí. Ella es también una reformadora social de gran influencia que va a generar aportaciones atentas, esta es la figura que os quería comentar, al sistema económico social que generó el propio estado de bienestar, ¿vale? Una de las importantes. Impulsó los derechos básicos de los ciudadanos, ya el concepto de derecho social como prestación, como estado que lo da, ella es la que está ahí detrás. Bueno, ella hay más gente, pero es decir, como desde el trabajo social.
influirá tanto, que estará dentro del informe Beveridge y será una de las principales cabezas pensantes de ese famosísimo informe Beveridge que nosotros todo el tiempo hemos estado estudiando como base misma del propio creación de los estados de bienestar, que recoge su contribución, la de ella, a la ley de pobres con el Minority Report y calificándola como la principal contribución al pensamiento social de la época. Una pasada. Una pasada. Es decir, esa mujer, el informe necesitaba que esa mujer estuviera dentro, porque las aportaciones que lleva a hacer y los planteamientos que lleva a hacer ya había demostrado la validez que tenía, pero esto iba a tener otra dimensión. Y estamos hablando de una de las principales figuras del trabajo social, el informe Beveridge. Más gente importante. Bueno, aquí tenemos... Bueno, esta es Alice Salomon. A mí siempre me enternece mucho la historia de esta mujer. Ella es alemana. Estudió, fijaros, con Simmel y Weber, son los padres de la sociología europea. Una barbaridad, ¿eh? O sea, estamos hablando de figuras de un altísimo nivel intelectual. De una formación impresionante. Impresionante. Ella era doctora. Su tesis, fijaros cómo se llama. Las razones de la desigualdad salarial por el trabajo de los hombres y de las mujeres. Ah, en el 1800. Una barbaridad. Fijaros, estamos hablando de mentes preclaras, avanzadísimas para su época. Pero claro, ella lo escribe como tesis doctoral. Cuidado, que no es yo voy a hablar, voy a contar. No. Yo voy a hacer una tesis doctoral y esa tesis la voy a defender en una universidad y la vamos a publicar. Vais viendo, ¿no? Propuso legislaciones protectoras para mujeres y niños trabajadores. Su lucha fueron las mujeres y los niños en el trabajo. Tema laboral. Por eso es tan importante. En 1899 le debemos a ella que puso en marcha la formación para el servicio social, entonces antes de llamarse trabajo social. Y facilitó la primera escuela de trabajo social a partir de esas primeras estudios en 1908. O sea, a ella le debemos las primeras escuelas de trabajo social. Ella en la parte europea y la Russell las desarrollará en Estados Unidos. Vais viendo. Pero gracias a estas escuelas nacemos como profesión con título. ¿Vale? Escuelas de formación. En 1925 entra a la Academia Alemana de Trabajo Social y la enseñanza femenina y además crea un centro de investigación de familia y necesidades sociales. Centro de investigación social en 1925. Fijaros los niveles que estamos hablando. Que aquí en España, hasta hace poco, había trabajadores sociales que decían que nosotros no sabíamos si teníamos que hacer investigación o no. Y estamos hablando de centros de investigación social. Desde trabajo social, ¿eh? Estamos hablando en Alemania. Creó importantísimas publicaciones a niveles muy poderosos. En 1909 presidió incluso el Consejo Nacional y en 1929 la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo de Formación de Servicio Social, la IASH. Sigue existiendo, ¿vale? Problema, que era judía. Y al ser judía sufrió la persecución nazi. Por eso digo que la historia que tiene ella es muy compleja. Tiene que huir de Estados Unidos, a Estados Unidos, donde es acogida y homenajeada como una persona súper influyente, súper importante, pero nos dice su biografía que muere sola y miserable. No sabemos muy bien lo que le ocurre, pero terminará muriendo pues, así, de esa manera. Pero tú tienes que huir de Europa, en Estados Unidos es escogida como una héroe, ¿vale? Y ya digo, tuvo un final un poquito triste, ¿vale? Pero le debemos muchísimo a Alice Salomon. Más cositas, más personajes. Bueno, aquí tenemos a Edith Abbott. Edith Abbott, otro de los grandes personajes. Ella estaba aburrida también y era economista por la Escuela de Chicago y economista por la Escuela de Londres. Fijaros los dos modelos contrarrestados, uno europeo de unas dimensiones, de unas líneas concretas y la de la Escuela de Chicago, que ya en esa época lleva otro rollo. Como es de la Escuela de Chicago, podéis imaginar las influencias y las conexiones que va a tener, ¿vale? Ella va a ser la que propondrá, hasta este momento no existe, así, que el trabajo social entre en el ámbito académico. Había formación en trabajo social muy potente, la habéis visto, y escuelas, pero son de tipo privada, como si fueran formaciones profesionales, ¿vale? Ella es la que dice que eso
debería de ser estudio universitario. Y a partir de ahí ya está nuestros días. ¿Vale? Así ya una historia de ir hacia arriba en la trayectoria académica. Fue la primera mujer decana, por tanto, de una escuela de ciencias políticas y filantropía de la Universidad de Chicago, lo que es lo mismo, de la primera escuela de trabajo social universitaria de la Escuela de Chicago, en este caso en Estados Unidos, gracias a su trabajo y a su impulso. Grace Abbott, presidenta de la Conferencia Internacional de Trabajo Social. Esta es la figura que lo va a hacer internacional. Trabajo social, ¿vale? Cosas que ya se están desarrollando, sobre todo en Estados Unidos, lo va a llevar mucho más allá. De hecho, va a ser la organizadora, ya estos son fotos, ya veis dando que vamos pasando el tiempo y ya tenemos cositas mejores, de la primera conferencia sobre trabajo social que hubo, que fue en París en 1928. ¿Vale? Desde entonces pues se van haciendo cada 4 años, se hacen encuentros internacionales. ¿Vale? Muchos de ellos son aquí en España y demás, ¿vale? Ella, os dije, hay una que fue la que vimos antes, que estaba en el informe Beverly, ¿recordáis? Bueno, pues ella va a ser la que colaboró con Roosevelt en el plan de seguridad social. ¿Recordáis el New Deal norteamericano con Roosevelt? Bueno, pues aquí hay una trabajadora social. Es Grace Abbott, ¿vale? Que fue la que ayudó a montar el sistema. Casi nada. Casi nada. Les digo, son personajes súper potentes, súper importantes, una validez mundial increíble. Oye, pues gracias por el trabajo de buscar la foto. Sí, es que si no va a quedar... yo digo, yo lo estaba leyendo y digo, esto no... Tela, Es que digo, qué feo solamente leerlo. Digo, vamos a buscar los personajes. Así le pones... Le pones... No, sí, que para mí es importante. Pero la memoria visual... Es fundamental, fundamental. Bueno, mira, esta muchacha es Jessie Taft. Jessie Taft estudió en la escuela de Chicago. Vais viendo cómo de una rama salen un montón de historias, ¿no? Ella generó estudios sobre las mujeres y sus conflictos sociales, ¿vale? Se dedicó al tema femenino, ¿vale? ¿Quién la introduce en trabajo social? Su maestra no es Jane Addams, esta ya más, han pasado los años. La introduce Mary Richmond, es la que la convence y le enseña trabajo social y ella dice, uy, esto me gusta, y por aquí vamos a tirar, ¿vale? Responsable del Reformatorio Femenino de Nueva York. Le he dicho que se enfoca en el tema de mujer, ¿vale? Pero desde esta óptica. Ella, que es Jessie Taft, es muy famosa porque ella va a estar influida por modelos teóricos freudianos, Sigmund Freud, no lo hemos estudiado en la otra asignatura todavía, que es el modelo de Otto Rank, ¿vale? Que es un discípulo de la escuela freudiana. Ella se forma y ella lo que hace es que esas ideas las mejora y las mete en trabajo social, ¿vale? Y va a ser muy potente esa influencia. Ella llegará a ser directora de la Escuela de Trabajo Social de Pensilvania. Si os dais cuenta, son siempre mujeres muy punteras, con cargos de mucha responsabilidad, que están en diferentes partes del mundo, ¿vale? Si os dais cuenta, empieza en la Escuela de Chicago, pero ahora crea la escuela en otro sitio. Estamos en Pensilvania, ¿vale? Y puso los pilares de los planes de estudio universitarios de trabajo social. Ella, junto con Grace Abbott, que fue la que lo mete, ¿dónde está? Con Eddie Abbott, Eddie Abbott, ¿vale? Empiezan a crear los estudios universitarios y se van consolidando como escuela universitaria, ¿vale? Esa es Jessie. ¿Eh? Aquí todos se conocen. Pero espérate que ahora vamos a dar un giro de tuerca. Mira, esta es Virginia Robinson. No me preguntéis quién es de las dos porque no lo sé. Sé quiénes son sé que hay dos personajes y las dos personajes las conocéis. Una de ellas es Virginia Robinson, profesora de la Escuela de Trabajo Social de Pensilvania. ¿Vale? Aportaciones muy importantes al campo de la supervisión, que es muy importante en trabajo social. Aquí en la UNED no vaya a estudiar supervisión, ¿vale? Pero es muy, muy importante. Aportaciones también muy importantes a la docencia del trabajo social y además al mejoramiento del trabajo social de caso. Si os dais cuenta, unas van mejorando, van subiendo peldaños y van generando infraestructura. Ella, una es Virginia Robinson, la otra es Jessie Taft, de la Escuela de Pensilvania. Está aquí también. Escuela de Pensilvania. Una es Jessie Taft y la otra es Virginia Robinson, de mayores. Eran pareja. Por eso digo, vamos a hacer un poquito de giro de tuerca, ¿vale? Eran pareja, pero era secreto. Pero
perdona. Quiere decir, en ellas dos, una es Virginia y la otra Y la otra es esta. Es esa. Sí, ya de mayores, las dos. Sí, yo qué sé, que no lo sé. No lo sé. Necesitaría verlo más. Pero ahí las tenéis, ¿vale? A lo mejor por Virginia Robinson encontráis otra foto o alguna imagen que podamos compararla, pero en principio es lo que yo he encontrado. Sí he encontrado estas fotos de referencia porque son ellas dos y además ellas tienen una historia, también la lucha femenina, del tema de más allá de la heterosexualidad. Hay aquí un montón más de historias de luchas personales muy potentes, ¿vale? Por eso, fijaros, tiene mucho sentido esa foto. Bueno, nos vamos ahora con Florence Hollis. Aquí la tenéis. Ella, damos otro salto. Nos vamos a Cleveland, Universidad de Cleveland y concretamente la Escuela de Trabajo Social de Columbia, que es muy potente. ¿Vale? Muy potente. Ella, le debemos que ella creó la primera revista de trabajo social. La primera revista internacional. Se editaba el periódico, en ese momento se llaman periódicos, pues son revistas, denominado Servicio Social, ¿vale? No sé ni siquiera si sigue existiendo, o por lo menos como en ese nombre, creo que no. Importantísimas aportaciones, Holly, si trabajamos el tema de familia. De hecho, cuando veamos trabajo social de familia en los modelos de intervención y en sistémicos, ¿no? En los modelos de psicosociales, aparece ese apellido, Hollis. Todo el mundo cree que es un hombre, es una mujer. Es Florence Hollis, ¿vale? Que nos enseñó mucho los trabajadores sociales cómo teníamos que trabajar con familia. Y muy importante porque ella nos aporta mi estudio de las técnicas utilizadas por los trabajadores sociales. Igual que hizo Mary Richmond, que analizó la metodología, pues ella hace un estudio de qué técnica concreta utilizamos en trabajo social y evidentemente va a salir la entrevista y demás, ¿vale? Bueno, nos quedan muy poquillos minutos, lo vamos a dejar aquí porque hay otro personaje con el que yo me quiero meter, que es Saúl Alís, que es el único hombre, ¿vale? Que nosotros vamos a encontrar, pero ya lo que vamos a hacer es que lo vemos a la vuelta, ¿vale? Con ello, pues nada, desearos una feliz fiesta, un feliz año. Y lo dicho, tened mucho cuidadito con los mantecados, los polvorones, el anís, las carreteras y todo ese tipo de cosas. Que los Reyes Magos sean muy generosos con todos y con todas y que lo paséis fantástico. Y por favor, si podéis además, estudiar un poquito, ¿vale? Venga, nos despedimos. Hasta luego. Adiós.